compartir pantalla. Ya me avisan si estábamos donde quedamos. Aquí me parece. Vamos a ver ahora. Aquí. Hemos quedado en esta diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Alguien me puede contar? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, estábamos hablando del nitrato de plata, que es un lápiz que puede llevar a la corrosión y se cae la verruga, porque nadie quiere tener verrugas en la mano. Vuelvo a repetir, nadie le va a querer dar la mano. Hoy en día ya nadie se da la mano por último por el COVID y eso no deja de estar bien. Aquí tienen la irritación, quieren ver un ojo irritado, ahí está, ¿no? Muchas veces cuando alguien lee demasiado o usa lentes puede tener esos tipos de irritación. Bueno, tenemos el reemplazo también. ¿Los fármacos pueden reemplazar? Sí, pueden reemplazar. ¿Qué es entonces el reemplazo? Es la sustitución de la secreción del organismo. Por ejemplo, cuando alguien tiene diabetes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Reemplazar a la insulina que debería de producir sus células beta pancreáticas, pero como no la puede hacer, entonces se tiene que aplicar insulina. ¿Y esa insulina de dónde sale? Bueno, también les voy a decir, no es una insulina humana del todo. Hay una bacteria y hay un hongo, voy a hablar de la bacteria que es más conocida, a la Escherichia coli le han metido un gen humano y a la Escherichia coli le hacen producir insulina. La Escherichia coli es la que produce la insulina humana. Aunque ustedes no lo crean, eso se llama biotecnología y ustedes tienen una materia llamada biotecnología. Creo que con el doctor Dante pasan esa asignatura. Entonces, la biotecnología es una gran cosa, ¿no? Porque no tienen que matar seres humanos para sacarles el páncreas y elaborar insulina humana. Antes se usaba de los puercos y del ganado vacuno. Hoy en día ya no hay insulina humana producida por biotecnología, por la Escherichia coli, que quede claro. Entonces, ya está. Entonces, ahí se está reemplazando lo que no puede producir las células beta del páncreas, que quede claro. Entonces, ya ahí tienen ese ejemplo también de reemplazo. Y finalmente vamos a tener otro tipo de acciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, vamos a borrar esto, la acción antiinfecciosa. Existen drogas que introducidas en el organismo son capaces de atenuar, fíjense que aquí nos dice destruir, atenuar, que quiere decir calmar o destruir a los microorganismos productores de infección sin producir efectos notables sobre el huésped. Entonces, todos los medicamentos que tienden a matar a los microorganismos, por ejemplo, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, no están destinados para destruir al ser humano, están destinados para destruir a los microorganismos que parasitan nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de ahora, los virus no son células completas, no son, y por lo tanto no son organismos en realidad vivos. Cuando penetran en el organismo, usan la maquinaria del organismo humano para producir la enfermedad. El caso del COVID o SARS, como se llame, ¿no es cierto? O cualquier otro virus que ustedes quieran, el del SIDA y demás cuestiones. Entonces, esas drogas que se están utilizando ahora, por ejemplo, en el SIDA, no curan el SIDA. ¿Qué hacen? Atenúan la enfermedad. Pero si se tratase, como en el ejemplo de la sífilis producida por el Treponema pallidum, entonces la penicilina sí va a curar la sífilis cuando está en sus inicios, porque ya cuando llegó a ser una neurosífilis, ni la penicilina puede resolver ese tipo de problemas, que quede claro. Entonces, no siempre las cosas pueden terminar curándose. El Chagas tampoco se cura, se atenúa, le dan medicamentos como el Nifurtivox, el Benzimidazol, etcétera, etcétera, que sirven para atenuar la enfermedad, no para curar. Entonces, eso es lo que está hablando con esta acción antiinfecciosa. Y los fármacos hacen eso. Entonces, ¿a quién tenemos que destruir? A todos los microorganismos que parasitan nuestro cuerpo. Cuando digo parasitan, o sea, viven de nuestro cuerpo, a eso me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a los parásitos en sí, es decir, no las amebas, no los ascaris lumbricoides, no nada de eso.
Ya, ahora, sitio de acción de las drogas, también tenemos que saber dónde actúan las drogas. Entonces puede haber una acción local producida en el lugar de la aplicación del fármaco. O podemos tener una acción general o sistémica, ¿no? Si se verifica cuando el fármaco ha penetrado a la circulación. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de acción, tiene que obligatoriamente el medicamento penetrar a la circulación. Ahora, quiero que entiendan esto también. Puede ser que o una dama, vamos a suponer que se ponga un óvulo vaginal. Esa es una acción local en apariencia, pero si el fármaco es capaz de absorberse por la mucosa vaginal, entonces va a entrar a la circulación. Aún así se lo apliquen en la vagina, se está transformando en sistémico. Si alguien agarra y digamos, se consigue un parche, ¿no? Y se aplica ese parche y ese medicamento tiene la capacidad de absorberse. Por ejemplo, hay anticonceptivos que vienen en parche poroso. De esos parches estoy hablando, de un elemento que se aplica en la piel. Hay anticonceptivos que vienen en parche, se pone, digamos, la dan en una nalga o en el abdomen, ese parche, y entonces se va absorbiendo y entra a la circulación. Eso también es sistémico. Pero si se lo meten con una aguja directamente a la vena, también tiene acción sistémica. Después existe esa acción local. Por ejemplo, si alguien tiene una otitis, está saliendo pus de su oído y le ponen unas gotas ópticas para resolver ese problema, eso es una acción local. Si se están echando unas gotas nasales porque tienen una rinitis alérgica, eso es una acción local. Si se ponen una crema para curar una infección que tienen ahí, eso es una acción local. Pero hay acciones que aún aplicándose de manera local o en la piel pueden volverse sistémicas. Eso quería aclarar. Bueno, luego hay una acción indirecta o remota, que es la que ejerce sobre el órgano que no está en contacto con la droga o que no tiene afinidad por ella, merced a su acción sobre las hormonas. Es decir, los medicamentos pueden actuar, como por ejemplo los antidiabéticos orales, actúan sobre las células beta del páncreas. Pero cuando actúan, ¿qué hacen? Liberan la insulina. ¿Y la insulina qué hace? Actúa de manera sistémica. Eso es una acción indirecta o remota. En realidad, el fármaco está sustituyendo a la insulina. No, está actuando sobre las células beta y hace que se libere la insulina. Y la insulina es la que actúa sobre las diferentes, digamos, células de nuestro organismo, y por eso se denomina acción indirecta o remota. Eso que quede también claro para que nosotros podamos entender claramente lo que estamos diciendo aquí en la clase virtual. Muy bien. Entonces sigue llegando gente, no sé por qué. La clase es a las 3:15, no a este horario, pero bueno, ahí está. Después hay fármacos que son selectivos. La mayor parte de los fármacos actúan sobre estructuras específicas de los órganos o tejidos debido a la selectividad. Por ejemplo, los glucósidos cardiotónicos actúan sobre el músculo cardíaco aumentando la fuerza de contracción. Bueno, estos glucósidos cardiotónicos se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, para eso se usa. Entonces, se saca de esas plantas que ustedes la han visto, de la Digitalis purpúrea, y de eso se producen eso. ¿Y por qué son selectivos para el corazón? Porque en el ser humano solo existe músculo cardíaco en el corazón y en la emergencia de los grandes vasos. Me estoy refiriendo a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. A eso me estoy refiriendo. Entonces, hay, digamos, músculo cardíaco en los vasos sanguíneos del dedo pulgar del pie. No. Hay en la oreja. No. Hay en el cerebro, no. Entonces, por lo tanto, estos medicamentos no actúan ahí porque no hay músculo cardíaco. ¿Dónde están actuando? Solo donde existe músculo cardíaco. Entonces, esos son selectivos para el corazón. Ojalá que todos los medicamentos fuesen, digamos, selectivos, porque si alguien tiene una neumonía, se ve que su pulmón es el afectado. No, pero la mayoría de los fármacos tienen una acción sistémica y, por lo tanto, afecta a cualquier órgano
de nuestro organismo, valga la reiteración. Ahora, la potencia. A esto le llaman, es un fármaco fuerte y no existe en la literatura de la farmacología la palabra fuerte, sino potencia. Lógicamente en los medicamentos dice, no sé, paracetamol fuerte, me voy a inventar una cosa. Bueno, pero ese es el nombre comercial del producto. En realidad eso se llama potencia. Entonces, la potencia de una droga con respecto a otra es la relación de las cantidades, o sea, de la dosis que usted debe de administrar para lograr un mismo efecto o un efecto determinado. Por ejemplo, la hidroclortiazida es un diurético. ¿Qué es un diurético? Es un fármaco que permite aumentar la cantidad de orina de veces que orine una persona. Entonces, si hay alguien hinchado, edematoso, se hinchó sus pies, su cara, todo eso, yo le puedo administrar hidroclortiazida. ¿Y cuánto le va a administrar? 10 miligramos. ¿Y cuánto le va a administrar de clortiazida? ¿Qué es la clortiazida? Otro diurético. ¿Y cuánto le debo de dar de ese diurético? 1 gramo. 1 gramo. Entonces, fíjense, esta hidroclortiazida es 10 veces más potente que la clortiazida. ¿Por qué? Porque de la hidroclortiazida tengo que administrarle, 100 miligramos, y en el caso de la clortiazida tengo que administrarle 1000 miligramos. 1000 miligramos es 1 gramo. Ahora vamos a ver cómo lo conjuncionamos. En un lado tengo una señora llamada Marta. En el otro lado tengo un señor llamado Juan. A Marta le damos hidroclortiazida. Esta hidroclortiazida, vuelvo a repetirlo, es un diurético. Y le decimos a la enfermera, usted le va a dar 100 miligramos, o sea, 0,1 gramo, que es lo mismo que 100 miligramos, a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Y luego le va a dar un recipiente, como un vaso de precipitado, calibrado con números, todo eso, digamos bien estructurado esto, y le vamos a decir a doña Marta que orine. Cada vez que tenga ganas de orinar, orine en ese recipiente. ¿Por qué tenemos que decirle que orine en ese recipiente? Porque ese recipiente está graduado. Entonces, eso me permite decir, orinó 600 ml, o orinó 200 ml. ¿A qué hora orinó? A eso tiene que anotar la enfermera. Y vamos a suponer que doña Marta ha orinado en 24 horas 2 litros. Vamos a suponer que eso sea así, dándole una tableta de 100 miligramos de hidroclortiazida. Ahora, a Juan, que es otro señor que también está hinchado, le damos 1 gramo, o sea, 1000 miligramos, 10 veces más medicamento, no de hidroclortiazida, claro está, sino de clortiazida, y entonces le estamos dando mucho medicamento. Y alguien dirá, pero es que un medicamento es una cosa y el otro es otra. No, pero son sustancias químicas. Y esas sustancias químicas, si usted le está metiendo 1 gramo, no es lo mismo que sustancia que meterle, digamos, 100 miligramos. Entonces, bueno, don Juan está recibiendo 1000 miligramos, que es 1 gramo. Y entonces también le decimos, a partir de las 7 de la mañana, usted le va a dar esta tableta, le decimos a la enfermera, busque un vaso de vidrio graduado para que cuando vaya a orinar, miramos cuánto ha orinado, digamos a la hora orineria, 2 horas, no lo sé, anote la hora, anote la cantidad y sumamos luego cuánto de orina, porque si le dicen que vaya al baño, ¿cómo van a saber cuánto ha orinado en 24 horas? No van a saber, tienen que tener obligatoriamente un recipiente graduado. Entonces vamos a suponer que también Juan ha orinado 2 litros, igual que doña Marta. ¿Cuál es la droga entonces más potente? Sin lugar a dudas la hidroclortiazida, porque dándole 100 miligramos orinó 2 litros. En cambio del otro le dimos 10 veces más, o sea, 1000 miligramos para obtener la misma cantidad de orina en 24 horas. Por lo tanto, la hidroclortiazida es 10 veces más potente que la clortiazida. ¿Está claro eso? Eso es importante tener presente. Y a los médicos farmacéuticos no nos interesa la potencia. A eso le llaman droga fuerte la gente y no es así. Entonces, ahora vamos a ver la eficacia.
tanto farmacéuticos, médicos, odontólogos, lo que quieren es que el fármaco sea eficaz. Si usted es una farmacéutica eficaz, estamos contentos. Si usted es un estudiante eficaz, estamos felices y contentos. Si usted es un médico que cuando da un fármaco tiene una eficacia tremenda, todos los pacientes están contentos. Entonces la eficacia es mucho mejor que la potencia. Por lo tanto, todos debemos de buscar la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es el máximo efecto que produce un fármaco con respecto a otro de acción farmacológica análoga. En este caso, la furosemida, que se conoce con el nombre del ACI, vienen con otros nombres también, pero la furosemida viene en tabletas de 20 miligramos nada más. Viene en tabletas de 20 miligramos. Y esta furosemida no solamente es una droga más potente que la clortiazida, porque usted le podrá decir que Federico, por decir una cosa, que también está hinchado, le demos furosemida. Pero ¿cuánto le vamos a dar? 20 miligramos. No le vamos a dar 1000 miligramos ni 100 miligramos. Y cuando le decimos a la enfermera que reciba en un recipiente y en 24 horas Federico ha orinado 3 litros, no 2, sino orinó 3, no solamente la furosemida es un fármaco más potente, sino más eficaz, porque con 20 miligramos en 24 horas, este paciente orinó 3 litros. Sin embargo, los dos anteriores orinaron solamente 2 litros. Por lo tanto, tiene la furosemida una mayor eficacia diurética. Si eso está claro, entonces estoy contento con que hayan recibido de manera adecuada esa información. Entonces, ya, ahora vamos a ver este otro punto, que son, digamos, los factores, ¿no?, que modifican la acción farmacológica de las drogas. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no?, este título. Y vamos a comenzar la dosis. ¿Qué es la dosis en realidad? Es la cantidad de droga que debe de administrarse a un ser vivo para producir un efecto determinado. Recuerden que hay una acción y hay un efecto, y lo que buscamos al final de cuentas es un efecto. Existen drogas de acción bifásica dependiendo de la dosis. Por ejemplo, la atropina, que puede calmar el dolor del estómago, provocar sequedad de la boca, mejorar digamos, el funcionamiento cardíaco. Si alguien tiene bradicardia, se le puede dar atropina. ¿Cuánto es la dosis normal de la atropina? 1 miligramo en los adultos. Entonces, si alguien dice cuánto era que dijo el doctor o leí en mi libro, no, pero para no pelarle le voy a dar 0,5 miligramos. No le voy a dar 1 miligramo, le voy a dar 0,5 miligramos. Si le da dosis menores de 1 miligramo, se produce bradicardia. ¿Y para qué sirve la atropina? Justamente hay una patología donde se desmaya la gente que se llama bradicardia sinusal. ¿Qué es la bradicardia? Es cuando el corazón late a menos de 50 latidos por minuto. Si se sigue bajando esa cantidad de latidos, se va a morir porque se va a parar el corazón. Entonces, ¿cuántos son los latidos normales? 70 latidos por minuto, eso es lo normal. ¿Y hasta cuánto puede llegar como máximo? Hasta 100 latidos por minuto. Si sobrepasa los 100 latidos por minuto, se llama taquicardia. Si se baja de 50, se llama bradicardia. Entonces, si alguien le administra para la bradicardia sinusal menos de 1 miligramo de atropina, lo mata. Si le da 1 miligramo, lo salva. Entonces, eso se llama acción bifásica dependiendo de la dosis del medicamento a administrar. No se puede administrar lo que le da la gana a alguien. Tómese una tableta y que Dios lo ayude. No es así. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay modificaciones de la acción farmacológica dependiendo entonces de la dosis, como pueden ver ahí. Ahora, de la absorción de las drogas. Las drogas también pueden modificar su acción dependiendo de la absorción. Entonces, si alguien toma una tableta, puede tener efectos rápidos, como puede tener efectos tardíos, o puede haber alteraciones. Eso lo vamos a analizar ahorita. Entonces, absorción de las drogas.
La acción de las drogas varía en su intensidad proporcionalmente a la absorción de las drogas. Ahora voy a decir lo siguiente. Hay veces que cuando uno administra alimentos, los fármacos no se absorben rápidamente, se absorben lentamente, aunque puedan absorberse completamente, pero lo hacen demasiado más lenta que si el estómago estuviese vacío. Por la misma razón, dependiendo de la absorción de cada una de las personas, voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tenía úlceras gástricas y me hicieron una cirugía que se llama Bill-Roth. Hay la Bill-Roth 1, que es una resección parcial del estómago, y hay una Bill-Roth, que es una resección casi total del estómago. Muy bien, eso han hecho. ¿Qué tiene ese estómago? Tiene células cilíndricas. Y dentro de esas células cilíndricas hay las células parietales u oxínticas y las células principales, o también que producen, digamos, ácido clorhídrico. Pero el gran problema es que además se produce el factor intrínseco de Cas. ¿Y para qué estoy hablando de ese factor intrínseco de Cas? Porque ese factor intrínseco de Castle hace que la vitamina B12 y el ácido fólico se unan a ese factor y viajen hacia el yeyuno, donde se absorbe la vitamina B12 y el ácido fólico. ¿Y para qué sirve la vitamina B12 y el ácido fólico? Para que se formen bien los glóbulos rojos. Si no existe esos elementos, los glóbulos rojos se malforman y duran poco tiempo y luego provocan una anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, hay personas que si le han hecho esa cirugía, por mucho que usted le dé vitamina B12, no la va a absorber porque ya le sacó el estómago y ese estómago no produce factor intrínseco de Cas. Si no produce factor intrínseco de Cas, jamás va a absorber la vitamina B12 ni el ácido fólico. Tiene que ponérselo de manera intramuscular. Por eso dice ahí, por la misma razón, dicha intensidad de la acción varía de forma inversamente proporcional a la velocidad también de eliminación del fármaco. Ahora, vamos a ver, esa persona no podía absorber la vitamina B12 ni el ácido fólico a la que sacaron el estómago porque no hay factor intrínseco de Cas. Pero también los medicamentos, si se eliminan más rápido, tampoco tienen acción. Por ejemplo, hay una mentira que quiero que la sigan manteniendo, pero es una mentira, ¿no? Dice, a ver, usted va a tomar estas cápsulas de amoxicilina de 500 miligramos o de 1 gramo porque tiene una infección amigdalar y no puede beber alcohol porque le va a sentar mal. ¿Eso es verdad? No es verdad. No es verdad. Si alguien toma amoxicilina y quiere tomar alcohol, no le va a hacer absolutamente nada a esa persona. Y entonces, ¿por qué miente la gente? Porque es mejor mentir en ese sentido. Y voy a pedirles, por favor, que sigan mintiendo. Entonces, cuando viene un paciente con una amigdalitis, le damos amoxicilina, hay que decir, no va a tomar alcohol bajo ningún motivo mientras esté consumiendo este medicamento. Entonces, ¿por qué? Ni ningún medicamento por uno. Ninguno. ¿Por qué entonces decimos eso? Porque el alcohol, a ver, si alguien ha tomado una cerveza, o 2 o 3, en una fiesta, por ejemplo, en la fiesta de sus promociones de colegio, o lo que sea, entonces habrá observado que cuando toman cerveza, cada rato van al baño. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con la amoxicilina? No va a producirle nada al ser humano, pero le va a ir a hacer varias veces ir a orinar al baño, porque el alcohol actúa sobre la hormona vasopresina y hace que tenga una mayor diuresis la persona. Si tiene una mayor diuresis, hace que se elimine más rápido el fármaco. Si se elimina más rápido el fármaco, entonces no va a mantener valores constantes como para destruir los gérmenes que le están produciendo la amigdalitis. Entonces, por eso dice, por la misma razón, dicha intensidad de acción varía en forma inversamente proporcional a la eliminación o salida del organismo. O también que puede ser destrucción o la metabolización del fármaco, de la droga en el organismo. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Vuelvo a repetir, por favor, les ruego encarecidamente que todo el mundo se meta a la cabeza que
el alcohol junto a los fármacos es dañoso, no porque haga daño de manera directa, porque hay fármacos que sí hacen daño de manera directa, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cefalosporinas, ¿no? Que son antibióticos beta-lactámicos, como el cefotetán, etcétera, etcétera. Entonces, el cefamandol, para mencionar algunos, ¿no? Que sí producen un daño grave en el organismo, que puede matar a la gente, ¿no? Pero también hay otros medicamentos como la amoxicilina, que no le pasa nada al ser humano, pero hace que se elimine más rápido el fármaco y no haya un nivel adecuado del medicamento en sangre. Por lo tanto, hay que tener presente, digamos, eso que acabo de mencionar. Muy bien, ya salió el letrero que dentro de unos 10 minutos se acaba esto. Una vez que se acabe, no es que se vayan a retirar, pero tienen un recreo de 20 minutos. 20 minutos, vayan a tomar café, van al baño, lo que sea, digamos, hacer lo que quieran hacer en su casa, y luego vamos a retornar, porque tenemos clases hasta las 6:15, así que quede claro para que no haya ningún inconveniente. Bueno, continuamos entonces. La intensidad también puede modificarse dependiendo del horario en el cual se administra el fármaco. La intensidad, dice ahí, de la acción depende de la vía de administración. Muy bien, a ver, si alguien está trabajando en una emergencia, en las emergencias de los hospitales, que llegan ahí pacientes que están gravísimos, ni se les ocurra dar por vía oral, porque incluso pueden haber pacientes que hayan perdido la conciencia. ¿Y cómo le van a dar para que tome si no está consciente? Entonces, la mejor manera de aplicar el medicamento es por vía intravenosa. Pero cuidado con cambiar la vía, porque puede cambiar, ¿no?, la acción del fármaco. A ver, el sulfato de magnesio, si se aplica por vía intravenosa, para las convulsiones, pero si se la aplican por vía oral no para ninguna convulsión, lo que provoca es una diarrea. Entonces puede variar la acción dependiendo del lugar por donde la administre. Y que quede claro además, la intensidad de la acción es mucho más rápida por vía intravenosa, porque si le dan por vía oral le va a producir diarrea, y al producir diarrea hasta el fármaco se va a salir, y por lo tanto no va a parar ninguna convulsión. Eso que quede claro. Estoy poniendo un ejemplo, hay hartos ejemplos. Las benzodiazepinas, por ejemplo, no es preferible administrarles por vía oral que por vía intramuscular. ¿Por qué? Porque esas benzodiazepinas se unen a las proteínas del músculo, no se absorben, no llegan a sangre y no paran ninguna convulsión por vía intramuscular. Por vía intravenosa sí, y por vía oral sí, pero no por vía intramuscular, aunque ustedes no lo crean. Ya, entonces la vía de administración puede hacer variar también cualitativamente la acción farmacológica. Por ejemplo, el sulfato de magnesio administrado por vía oral provoca diarrea, y por vía intravenosa, que ya les dije, para las convulsiones. Existe por vía oral con el nombre, digamos, sal inglesa, ¿no? Leche de magnesia, y por vía intravenosa se llama magnofina, ¿no? Entonces, y también por vía oral efervescente viene con el nombre de magnatil, para que ustedes, digamos, se enteren, y algunas personas que trabajan en la farmacia dirán que eso está diciendo, lo que está diciendo es cierto. Bueno, el momento tiempo del día también. Son más rápidas las acciones de los fármacos si se administran en ayunas. Hay fármacos que no se pueden administrar en ayunas porque provocan úlceras, por ejemplo los AINES, ¿no? Pero es mucho más rápido. Si alguien quiere probar eso y agarra en la mañana cuando se despierta y pone en un recipiente, por ejemplo, ron o whisky o lo que sea, y se lo toma, va a ver cómo se absorbe, sentir cómo se absorbe rápidamente el alcohol. Entonces, en ayunas los fármacos también se van a absorber más rápidamente. Entonces, pero existen fármacos que tienen un ritmo circadiano. Voy a mencionar qué es el ritmo circadiano. La glándula suprarrenal secreta cortisol. ¿A qué hora se despierta la glándula suprarrenal para secretar cortisol? A las 6 de la tarde, a las 18 horas. ¿Y hasta cuándo dura su actividad? Hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana la glándula se duerme.
Pero también se secreta cuando alguien come alimentos, o sea, a las 12 del día se vuelve a despertar la glándula suprarrenal, sí. A eso, ¿cómo se llama? Ritmo circadiano. Entonces, si alguien tiene asma y tienen la obligación de ponerle corticoide, ¿no? No se le debe de administrar de noche cuando el tratamiento es prolongado. Entonces deben darle a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde su tableta. Pero si es una emergencia, no van a decir, no, el doctor dijo que no hay que administrar de noche y no se puede administrar. Sí se puede, pues, porque peor es que se muera el paciente. Entonces pueden interrumpir ese ritmo circadiano y aplicarle en la noche si el paciente está grave. Eso siempre y cuando sea un tratamiento agudo y de emergencia. Por la noche mejor tienen los efectos hipnóticos. ¿Cuándo duerme la gente de noche? Fisiológicamente el ser humano, ¿en qué horarios duerme? En la noche. Entonces, si usted tiene insomnio y necesita de un hipnótico, de un que haga dormir, ¿cuándo le deben de aplicar el medicamento? Por la noche, pues, porque si usted quiere dormir, no va a dormir en la mañana. La mañana no se ha hecho para dormir, se ha hecho la noche. Y entonces, por lo tanto, los hipnóticos deben de administrarse durante la noche. Bueno, como también los estimulantes, es mucho mejor administrarlos durante el día. Ya, factores que hacen que haya una variación biológica. La tolerancia, por ejemplo, es una de ellas. ¿Qué es la tolerancia? Es una resistencia exagerada e inusitada de un individuo de carácter duradero a responder a una dosis ordinaria de droga. Entonces vamos a tener tolerancia cruzada. Por ejemplo, los alcohólicos, incluso aquellos que hacen viernes de soltero, son alcohólicos, porque cada semana están consumiendo alcohol. Por eso que se vuelven los hombres violentos o las mujeres pierden los estribos y hasta la razón de ser, digamos, de mujer, ¿no? Porque cuidan a los hijos. El otro día, el año pasado, vi en una información que una mujer fue con su bebé de brazos a una fiesta y se fue a su casa sin su bebé, lo dejó en el patio durmiendo, no sabe ni dónde está parada. Entonces, esa gente, si se enferma, por decirle una apendicitis, y le tienen que poner este anestésico denominado éter, van a tener que usar mucho mayor cantidad de éter que lo recomendado, porque tiene una tolerancia cruzada con el alcohol, debido a que el alcohol fue el primer anestésico que se descubrió y además a partir del alcohol se creó el éter. Entonces, por lo tanto, hay una tolerancia cruzada entre el alcohol y el éter porque tienen similar estructura química. Tolerancia de especies, por ejemplo, los conejos tienen una enzima llamada atropinesterasa que hace posible que la atropina no les afecte a ellos. Nosotros no tenemos esa enzima, que quede claro. También que quede claro que el paracetamol, por ejemplo, no le hace nada a los seres humanos. Le baja la temperatura, le calma el dolor de cabeza, todo lo que quiera, pero los gatos no pueden metabolizar el paracetamol y entonces se mueren si le dan a los gatos paracetamol. Entonces ahí está. Entonces ahí tienen ustedes diferencias también de especie. La raza humana, el ser humano, no es un animal, que quede claro, es un ser humano. El conejo es un animalito, pero sigue siendo conejo, no es un pescado, no es un águila. Los conejos es conejo y listo, ¿no? No confundamos, la gente dice, sí, pero vamos a hacer drogas y vamos a investigar en los animales, en las ratas. No, hay que investigar en la mayor cantidad de animales, porque voy a volver a repetir, el ser humano, no es animal, es ser humano. Si alguien dice, Darwin dijo que hemos evolucionado del mono, mentira es eso, no hemos evolucionado de ningún mono. El ser humano siempre fue el ser humano y se acabó. Pero alguien me puede decir el hombre dental y demás cuestiones. Habrá que preguntarse y preguntarles a los, digamos, a los antiguos, a los sumerios, por ejemplo. Ellos dicen que nunca el ser humano fue mono. Lo que pasa es que vinieron otras personas de otro planeta y mezclaron los genes para formar un ser vivo, y en eso le salieron mal los diferentes pasos. Por eso que hay los neandertales y todas esas cosas, que eran las experimentaciones de esos seres, ¿no? Que vinieron a la Tierra y que generaron, digamos,
digamos, al ser humano que conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas son discutibles, con la Biblia no vamos a entrar a eso, pero voy a volver a repetir, el ser humano es ser humano. Los animales son animales y listo, y se acabó la cuestión, no tienen la misma cantidad de cromosomas, ni siquiera la piel se parece, somos más delicados los seres humanos y nos cuesta mucho más tiempo volvernos realmente adultos. Los animales rápidamente se desprenden